La idea es dar continuidad a lo que charlamos el encuentro pasado. Hicimos una línea de tiempo mostrando tensiones, mostrando conflictos, mostrando debates en relación a este campo de la producción de conocimiento, que quedó claro, me parece, en el debate posterior, que acá también disputamos. La idea es hoy recorrer la actualidad de esos debates en todas las dimensiones principales de la universidad, excepto en la que tiene que ver con la tarea de ustedes, porque eso es lo que va a ser parte del trabajo que les vamos a proponer para la segunda mitad de la clase. Va a ser cortito, va a ser, esperamos, entretenido, así que no desesperen. Pero sí tenemos, por si alguien quisiera retomar desde ahí, las hojitas que nos dieron la clase pasada. Así que cuando terminamos, si les parece la presentación, si alguien la quiere recuperar, se acerca y se la damos. Si no, nos las quedamos, pero de todas maneras ya las fuimos pasando todas. Ahora, en cuanto resolvamos lo del sonido, vamos a arrancar, y lo primero que les vamos a pedir es que escaneen un QR para contestar una brevísima encuesta. Tenemos copias en papel que Vero va a ir pasando para que no se tengan que venir los que están muy lejos a escanear acá. Puede ser que las puedan escanear desde los teles, pero en cualquier caso tenemos copias, así que pegan el grito y se las acercamos. ¿Querés tirar la consigna ya? Eso es lo que le vamos a preguntar. No necesita ser una respuesta muy exhaustiva, pero las que se les ocurran, está bueno que las vayan sumando. Parece que tenemos algún problemita con internet, así que la única que puede ver los resultados en este momento es Griselda en su teléfono. Pero estamos tratando de mostrárselos en pantalla y si no directamente nos vamos a gritar al aire y lo vamos a comentar acá, porque la idea es poder comparar de alguna manera cuál es nuestra percepción de quienes estamos hoy acá en relación a qué compone el sistema científico con otras percepciones y discutir desde ahí. Bueno, tenemos más problemas ahora. Directamente se quitó la máquina ahora. Vamos a esperar un poquito, a ver qué pasó. Bueno, vos lo tenés ahí en celu, vamos a comentarlo. Porque no lo estamos pudiendo ver. El resultado de esto, si ya lo usaron alguna vez, es una nube de palabras, como para poder... Bueno, y el tamaño de las palabras indica un poco la mayoría, ¿no? La cantidad de personas que respondieron. Y acá lo vamos a contar, para creernos, pero no lo estamos pudiendo mostrar. Aparece en el medio muy grande el CONICET. Al lado del CONICET, en tamaño muy similar, la SIC, el INTA, también el INTI, el CESPI, y un poco más chico el INIFTA, el IFIA, el IDI, el CICIT, ITEC, CONICET INTA, bueno, y después muchas combinaciones de CONICET con otras palabras, o incluso algunas mucho más chiquititas que el resto, como CIMA, CICE, CIDIX, NASA, NIOM, INIDEP, MIT, Agencia, INTECH, SENASA,
INVAP, LEMIT, bueno. Un poco la idea de esto, de arrancar con esta pregunta hoy y de poder observar esta respuesta, tiene que ver con que de alguna manera ustedes pueden entender que no es una respuesta representativa de la población en general, sino que es representativa de esta población en particular en la que estamos hoy todos acá, ¿no? Si uno hace esa pregunta a la población en general, quizás no aparezca tan claro el CONICET o la SIC de manera tan contundente. Llama la atención que no aparece universidad. Bien. Y digo, pero son ciencia y tecnología. Claro, laboratorios de la FAP. Bien, bueno, no sé si escuchan acá lo que dice la compañera, pero bueno, lo que ella está expresando, que por ahí hay una cuestión más capciosa en que pensamos cuando decimos, por ejemplo, en este caso, ciencia y tecnología, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Vamos a hablar un poquito de eso. Lo que vamos, bueno, ahora no, pero cuando tengamos presentación, yo les voy contando igual. Estas preguntas de este estilo conforman lo que son las encuestas de percepción pública de la ciencia. No sé si las conocen, pero las encuestas de percepción pública de la ciencia, que buscan justamente recabar información de la población en torno a cuál es el imaginario social en torno a la ciencia, sobre todo para poder tener información certera y a partir de eso, por ejemplo, bueno, elaborar o profundizar ciertas políticas públicas. Son encuestas que se hacen desde el año 2003 y que se hicieron hasta ahora, se hicieron 5. Se hicieron 2 en el 2003 y el 2006, ahí están, por ejemplo, bueno, una portada, ¿no? Esta premisa que guía este tipo de encuestas tiene que ver con disponer de información actualizada, ¿sí? Para esta gestión de políticas públicas, como les decía recién. Y lo que fue buscando fue, bueno, identificar varias cuestiones. Hicieron después en el 2012 y el 2015, y en el 2021 fue la última, que es la que tenemos ahora para presentar. O sea, no hubo encuestas, bueno, ni Ministerio de Ciencia tampoco, durante el periodo 2016-2020, y en este momento que tampoco la hay, porque esto está bajo la órbita del Ministerio, tampoco hay por lo menos ninguna información sobre su continuidad. La idea es contarles un poquito rápidamente algún resultado de la encuesta para conversar al respecto de eso y después seguir avanzando. Por ejemplo, este gráfico lo que muestra es la evolución en el conocimiento de instituciones científicas de la Argentina. Una pregunta similar a la que hicimos hoy, ¿sí? ¿Qué instituciones conocen? En general pasa esto, ¿sí? Que la gran mayoría de las personas, 7 de cada 10, no menciona el nombre de ninguna institución de ciencia y tecnología, no ni siquiera alguna, CONICET, algunas ni siquiera pueden mencionar el CONICET. Muchos, bueno, no pueden mencionar más de una y tantos otros no pueden siquiera mencionar ninguna, ¿sí? En este caso que decíamos, bueno, acá hay muchísimas, por supuesto, por quienes somos, ¿no? Los que estamos acá. Existe de alguna manera una expectativa política de que a lo largo de todos los años, supuestamente con las grandes estrategias que se han llevado adelante, los esfuerzos que se han llevado para promocionar la ciencia y la tecnología en la población, esto debería ir aumentando, todavía no sucede, ahí parecería estar medio estancado. Pero hay otras cosas para observar también, que vamos a empezar a encontrar algunas contradicciones, ¿no? La primera contradicción sería esta, que a pesar de no conocer dónde se realizan las actividades científicas y tecnológicas, el prestigio de la población, de la población sobre la profesión científica es elevado, ¿sí? O sea, resulta de alguna manera paradójico, quizás no tan extraño, que aunque no sepamos efectivamente dónde sucede la ciencia, hay una concepción social todavía que prevalece, que si bien es un aspecto vinculado con la cultura, está por encima, ¿no? Como que el saber científico está, bueno, por encima de otro tipo de saberes. De alguna manera, que ya sea conociendo instituciones científicas o no, como dice ahí, las personas suelen considerar a los científicos como portadores del saber y por lo tanto, bueno, dignos de ser apreciados, ¿no? Uno puede ver en esa tabla que entre el mucho y el bastante prestigio se lleva, bueno, casi el 80%, ¿no? Y ahí encontramos también, analizando un poco algunos textos también de autores que abordan esta cuestión del imaginario social de la ciencia, otras contradicciones. Por ejemplo, esta otra que tiene que ver con que solemos confiar que la ciencia tiene, y la tecnología tiene el poder de resolver, ¿no? De resolver nuestros problemas.
Pero al mismo tiempo hay una imagen de futuro apocalíptico que suele estar vinculado también con el avance de la ciencia, ¿no? Digo, hoy en día lo podemos identificar bien claro con la inteligencia artificial, ¿no? Estos miedos, digamos, estos temores, este riesgo que implica el avance tecnológico, pero también es algo que está arraigado en la sociedad también por cuestiones fácticas como, no sé, la bomba atómica. Si ponemos en el imaginario ese tipo de cosas, es lo que hace esta otra contradicción. Creemos que nos puede ayudar a nuestro bienestar en la vida, pero también, bueno, con recaudos. Y acá hay 4 palabritas que nos gustaba esta idea de traerlas como porque resumen bastante esta cuestión que abordan estos autores sobre el imaginario social de la ciencia, que son sinécdoque, poderío, opacidad y aura. Muy rápido para comentárselos. Lo que ellos, Andrín y Laudát, ¿no? Que están ahí citados en ese texto. Lo que ellos dicen como sinécdoque es esto que implica tomar una parte por el todo, ¿no? Es decir, que por ejemplo, o viceversa, ¿no? Que se suele asociar la ciencia, la tecnología, un poco lo que decíamos recién, con una parte de la ciencia, que es aquella que está vinculada con los laboratorios, que está vinculada con las llamadas ciencias duras, entre comillas, o ciencias exactas, ¿no? Y naturales también. O incluso con los dispositivos electrónicos más tangibles, que de alguna manera siempre despiertan cierto asombro, ¿no? Después, por otro lado, el poderío, que tiene que ver con esto similar a lo que decíamos antes, ¿no? Como que predomina esta idea de beneficiosa, de que hay un poder detrás de el avance de la ciencia. Más allá de la contradicción, existe todavía esa visión predominante en términos, no sé, de longevidad, de confort, de cuestiones vinculadas con las comunicaciones, por ejemplo, y todo el avance que ha habido en todos estos últimos años. Por otro lado, vinculado también a las formas de hacer ciencia está la opacidad. ¿A qué se refiere esto? Con que en general, y por cuestiones también de cómo se comunican algunos aspectos vinculados con la ciencia, no conocemos tanto el detrás de escena, de cómo se hace la ciencia. Conocemos el resultado final muchas veces, ¿no? Se refiere con opacidad a eso que, no estoy muy seguro cómo se hace el trabajo científico. Y acá también podemos vincularlo con los resultados de la encuesta, ¿no? Digamos, sabemos mucho a veces sobre las novedades o los descubrimientos, quizás no nos queda muy claro, quiénes las hacen, quiénes son esos trabajadoras que están detrás de ese descubrimiento y cómo lo hacen. Y vinculado con los dos, con este poderío y con esta opacidad, está esa aura, que es un poco a lo que se refieren, es esa atmósfera de genialidad que ronda, ¿no? Detrás de un científico o una científica. Es un poco, esa aura es alimentada por los otros dos. Pero eso nos parecía bueno para empezar, para pensar, vamos a hablar sobre este sistema de ciencia y tecnología. Empecemos tratando de ver qué es lo que el imaginario que hay detrás de eso, ¿no? Pero hay también cuestiones más fácticas, más concretas, que tienen que ver con conocer un poco cómo es este sistema. Por un lado, esto que dice acá, ¿no? Es un conjunto no solamente en este caso que venimos hablando, de trabajadores o instituciones, sino que hay políticas, planes, programas que están llevados a cabo por el Estado, pero también por las empresas, por otros organismos, asociaciones nacionales, internacionales, todo orientado hacia la investigación, el desarrollo, la innovación, la producción de conocimiento. Y lo leo rapidito, pero dice, se encuentra regido por la Ley 25.467, cuyo objetivo es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del ambiente. Es una hermosura. Ahora que vamos a discutir si esto está pasando, pero sigamos adelante. Lo que podemos ver en esta imagen es un poco como compleja de ver, pero me parecía interesante también para abordarla con un poquito más de paciencia, no pasarla muy rápido, pero esto es la forma en la que estaba estructurado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hasta fines del 2023. Hoy por hoy muchas de estas cuestiones no están, o están desarticuladas, o directamente desmanteladas, pero nos pareció que estaba bueno poder ver un poco cómo estos círculos representan
una superposición de miradas que fue ocurriendo a lo largo del tiempo. Esto no se creó todo así de esta forma, ni bien se creó el sistema, claramente, ¿no? Es algo que se fue construyendo a medida que pasó el tiempo también sobre esta cuestión de que distintos gobiernos fueron también teniendo distintas miradas sobre las políticas de ciencia y tecnología, entonces fueron creando y de alguna manera, bueno, superponiendo ciertas partes con otras. Para poner ejemplos, vamos a tener ahí en un violetita todo lo que es el Ministerio de Ciencia, con el CONICET, con la Agencia de Promoción Científica y la CONAE, por ejemplo. La agencia no se creó al mismo tiempo del CONICET, se creó mucho después. No sé cuánto después, creo que lo sabéis, en los 90. Bien. Bueno, también están en esta esfera más cercana al centro los otros ministerios, porque no se hace ciencia únicamente en el Ministerio de Ciencia, ¿no? Ministerio de Defensa, con cosas como, por ejemplo, no sé, el Sistema Meteorológico Nacional, o el Ministerio de Obras Públicas, o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, después Agricultura, Ganadería, Pesca, el INTA, lo que vimos hoy en muchos de los que mencionan ustedes, SENASA, el INIDEP, Desarrollo Productivo, bueno, Economía y demás. No me la saques todavía, que quiero decir una cosa acá que no me quiero olvidar. Si bien esto, que podemos entender que hay muchas de estas cuestiones que están hoy en distintos niveles del Estado, quizás lo que es el ministerio, los ministerios y demás, pero bueno, las instituciones, los institutos, las facultades, las personas, estamos todas igual en ese lugar, ¿no? A pesar de las formas de organización. Hoy por hoy, digamos, lo que es MinCit es Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y, bueno, otras cosas como la Agencia de Promoción Científica, estuvo mucho tiempo directamente sin autoridades, hoy por hoy no se ejecutan los proyectos y demás, pero bueno, también hay una cuestión también de crisis presupuestaria que también tiene que ver con lo que nos pasa en las universidades, ¿no? Esto por ahí es interesante. Hace 4 años se estableció que el Estado Nacional debía ir aumentando el presupuesto destinado a la función de ciencia y técnica, más allá del ministerio en el que esté o en el lugar en el que esté el Estado, desde un 0,8% hasta llegar al 1% en el 2032. Bueno, eso por supuesto que no está pasando y más bien se está haciendo cada vez más bajo. Bueno, esto también es interesante quizás que, por ahí para mencionarlo rápidamente, pero también lo que viene acompañado de estas formas en las que se va organizando o reorganizando el Estado, lo que tiene que ver con las políticas de ciencia y tecnología, viene acompañado también de una diferente forma de organización dentro de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y tecnología. En algunos casos, respondiendo ante determinadas cuestiones como la reducción presupuestaria o las persecuciones ideológicas, por ejemplo, en temáticas como las ciencias sociales, y en otros casos, bueno, buscando formas alternativas también de financiamiento que implican que estas líneas que van hacia afuera quizás empiezan a aumentar también por buscar otras formas de mantener el trabajo. Y en todo esto decíamos, bueno, ¿qué pasa con las universidades? No es raro que no aparezcan las universidades en la respuesta a la primera pregunta. Ni acá, ni en otra clase, ni en otro curso. Es lo más común del mundo que nos pase por esta cuestión de justamente todo lo que venimos hablando de cómo tomamos a la ciencia y tecnología específicamente con una parte de la ciencia y la tecnología y no podemos quizás tener tan claro a veces en palabras que justamente lo que nosotros podemos llamar hoy por hoy la sociedad del conocimiento, también como muchos autores la definen, en donde el conocimiento, la formación son los principales motores del desarrollo económico y social, justamente las universidades, que es donde se produce el mayor conocimiento, tienen un rol preponderante. Gracias. Bien. Y pasemos a la otra. Vamos a nuestra universidad. Como dice el preámbulo del Estatuto del 2008, bien hablando de la investigación, se desarrollará fomentando la investigación básica, humanística, artística y aplicada, así como el desarrollo de la innovación y la vinculación tecnológica. Decimos esto justamente para dar pie también a muchas de las cosas que van seguramente a aportar ustedes con su trabajo de hoy, pero también para contarles quizás aquello que está un poco más circunscripto a lo que está bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que podemos decir que hay
más de 200 laboratorios, centros, institutos de investigación y desarrollo, muchas veces asociados al CONICET, como saben ustedes, de doble dependencia, por ejemplo, o de triple dependencia cuando están asociados a la SIC. Y también, bueno, directamente UNLP-SIC, también doble dependencia por ese lado, ¿no? Allí nos desempeñamos alrededor de 7.000 investigadores, investigadoras, científicos, científicas que, lo voy a decir ¿cómo se dice? En primera persona, que contribuimos al avance del conocimiento en general, tanto en áreas básicas como aplicadas, ¿no? Digo, por mencionar algunos números que están bajo la órbita de estos espacios y que están sobre todo más relacionados con la Secretaría, como decía recién. Pasemos. Para entrar apenas en detalle, no mucho, también sabemos que está organizada, un poco como decíamos en la definición de la ciencia y la tecnología, también aquí la cuestión de cómo se organiza en la Secretaría de Ciencia, podemos hablar de programas de incentivos, programas de becas, por ejemplo, los proyectos acreditados, las convocatorias diversas, ¿no? Bianual, tetranual, etc. Las redes de unidades de investigación, algo que en el último tiempo, como ahora vamos a ver, se fue también complejizando o desarrollando cada vez más con nuevas unidades de investigación. Los sistemas de categorización, ¿sí? Como el CICADI, ¿no? Propios incluso. Y algunas áreas como la promoción de la cultura científica, más novedosas, más nuevas, donde intentamos articular esa parte del sistema de construcción de conocimiento, de investigación más básica y aplicada con la sociedad, con algunas cuestiones más que tienen que ver con proyectos de exhibiciones, muestras, audiovisuales, podcast, bueno, un montón de cosas, festivales y demás. Y el área de información científica que también busca fortalecer al sector, digamos, con capacitaciones, con cursos o algunas cuestiones más vinculadas, por ejemplo, con cuestiones más novedosas como, bueno, el uso de la inteligencia artificial o el desarrollo de la ciencia abierta. También esas temáticas articuladas con otras áreas, bueno, entre otras cuestiones. Por ahí esto lo pasamos medio rápido, porque en realidad lo que queremos decir con esto es que justamente hay una producción científica que es una forma más clásica, más valorada socialmente, digamos, de generar conocimiento, que venimos hablando de cómo conocen en general o sin conocer tanto tienen este prestigio, que se rige por criterios específicos de evaluación, las publicaciones, el impacto de las revistas, la revisión por pares y demás. Y hay un debate central también en torno a estas formas, que es más hacia adentro del sector, que tiene que ver con, bueno, cómo se valora, con qué criterios se valoran las distintas formas de hacer ciencia, ¿no? Las más básicas, las más aplicadas, las que tienen más que ver con la investigación-acción y otras más. ¿Quieres que retome yo? Dale. Bueno, digo, en estas tensiones que conversábamos la vez pasada, ¿se acuerdan que en algún momento cuando hablábamos de lo que se discutía en los 70, entre varias otras cuestiones, traíamos a Barzaghi, que planteaba en ese momento que había una falta sensación de libertad en lo que se estaba creando en ciencia, porque en realidad había una mirada muy orientada a los centros de poder. Eso es parte del debate, que quizás estaba en el anterior, en relación a la investigación que produce el sistema universitario, en particular la Universidad de La Plata. Nadie cuestiona su calidad, es de altísima calidad. Lo que en todo caso se discute es la pertinencia. Y eso es todo un debate. Y además tiene una escala infinita de grises. No es que hay un extremo y el otro solamente, sino que hay un montón de discusiones en el medio, pero que tienen que ver con estos quiénes y para quiénes se produce conocimiento en estos espacios que son, como venía explicando Javier, lo socialmente indiscutidos, digamos, que la ciencia produce conocimiento, no lo discute nadie, digamos. Entonces, adentro de la universidad lo que discutimos es cómo, con quiénes, para quiénes en todo caso, y qué rol tiene cada individuo en esta responsabilidad en todo caso, que también cabe preguntárselo. Y traemos esto que también tiene que ver con los debates y las tensiones que se van dando al interior de la universidad, que es la modificación de la ordenanza 284, que es la que regula la creación de centros, institutos, laboratorios, unidades de investigación en general, que incorpora una nueva categoría que no es para nada menor, que es las tipificadas D, que serán aquellas
que desarrollen actividades de investigación específicas a un área o acción determinada del campo de investigación tecnológico o artístico. Siempre la universidad se cuida en esta etapa también de mencionar la investigación y la producción en el campo de lo artístico. Y fíjense que incluye observatorios, unidades translacionales, museos, unidades de producción y unidades que realizan mediciones a gran escala o con destinos múltiples a través de equipos de alta complejidad tecnológica. Esto es algo que es muy novedoso, que por supuesto está en proceso de implementación, pero que por ejemplo permite empezar a pensar cómo se empiezan a incorporar estos procesos de investigación espacios que actualmente integra el claustro no docente, además del claustro estudiantil y del graduado. Bueno, y ahora pasamos a otro tema que está muy vinculado, porque siempre hablamos de investigación y transferencia. En general, la universidad en la reforma del Estatuto del 2008 también se ocupó de definir qué entiende por transferencia, porque también hay muchos debates en torno a eso. Seguro que no es extensión, eso ya lo podemos decir, pero también había que conseguir una definición de qué era la transferencia. Y plantea que, en su sentido más amplio, la concibe como la actividad creativa originada a partir de la investigación aplicada a requerimientos específicos que combinan los conocimientos existentes o que se generan con el fin de solucionar un problema o temática específica, generando así nuevas manifestaciones sociales, culturales, naturales y o técnicas que se transfieren al medio. Es muy amplia la definición, pero en general, ¿cómo nos la encontramos nosotros primero en cualquier debate en el que nos encontremos hablando de la transferencia? En esta demanda que se le suele hacer a la ciencia de que mejore la calidad de vida de la población y que mejore las condiciones de desarrollo de un país. ¿Sí? Eso es en general lo que suena, esta idea de cómo se vincula el conocimiento científico con el desarrollo, ejemplos como el de Silicon Valley en Estados Unidos, es algo que nos traen permanentemente cada vez que nos imaginamos cómo sería aplicar esos conocimientos a un desarrollo que genere riqueza y que genere bienestar. Y esto es algo que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, y en este vuelo de pájaro que estamos haciendo con los temas, nos parecía que era interesante también traer el planteo de Jorge Sábato, no el escritor, el otro que era físico y tecnólogo, que plantea algo que quizás hayan escuchado nombrar, que es el triángulo de Sábato, que es el que plantea que para que exista un sistema científico-tecnológico, para que esta gran capacidad científica se pueda volcar efectivamente a generar bienes y servicios, a generar mejoras, a generar tecnología de punta, cosas que generen riqueza, generen agregado de valor, que es como el principal objetivo que uno se imagina de la aplicación de ese conocimiento, tiene que haber tres patas. El Estado, que es el que tiene que planificar y direccionar, el propio sistema que tiene que ofrecer esas capacidades y el sector privado que las tiene que demandar y después aplicar. ¿Sí? Eso es lo que propone Sábato. Hay un montón de actores que han venido después y han planteado otras cosas. Hay muchos críticos que dicen, bueno, a eso le faltan los trabajadores, no solamente el sector privado. Pero digo, es un modelo que respondía a una mirada de por dónde venía el desarrollo del país en el año en el que lo postulan, que es en el 68. ¿Hasta acá venimos bien? No se nos duermen, que falta todavía. Me acusaron el otro día de ir muy rápido. Ella. Pero la quiero y la perdono. Pero avísenme si me entusiasmo demasiado. Yo porque no quiero que se me duerman, pero cualquier cosa, si voy demasiado rápido me dicen. Bueno, fíjense, eso que hablábamos de Sábato es del 68. Esto es un trabajo de dos investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas del 2022. No voy a hacer la cuenta de cuántos años después porque hasta ahora no me sale, pero muchos años después, que dicen algo muy parecido. Dicen que, como la mayoría de los países periféricos, una de las características de Argentina es la escasa integración de los complejos científicos tecnológicos en la resolución de demandas y necesidades de nuestras sociedades. ¿Sí? Y esto lo analizan como consecuencia de la dependencia cultural y económica de la región, producto del lugar asignado en el orden capitalista mundial por las economías centrales, de productores de materias primas, no de manufacturas. ¿Sí? Y en este contexto plantean que la implementación de programas nacionales, o sea, de políticas públicas tecnocientíficas,
orientadas a cubrir demandas estratégicas o solucionar problemas sociales o productivos, adquiere una relevancia como alternativa. ¿Sí? O sea, seguimos rondando sobre lo mismo en relación a eso, sigue siendo una preocupación también dentro de la universidad. Ahora, en esto que planteábamos antes, no es una preocupación muy profunda en el grueso de estos actores que integran el sistema científico que venía describiendo Javier. En realidad, es una preocupación de algunos actores y sobre todo de aquellos que tienen responsabilidad de gestión. Pero ya vamos a llegar. Bueno, y acá una pregunta que surge de nuestra experiencia en particular del Consejo Social, que es, si vincularse con las empresas privadas, mejorar la competitividad de nuestras empresas y demás, es algo que no tenemos al lado, ¿qué tan cerca podemos estar de soñar que haya una ciencia y una tecnología que estén mirando necesidades sociales mucho más chiquitas? Por ejemplo, una fábrica recuperada o una bloquera que quiere mejorar la calidad de los materiales que hace para después hacer vereda en los barrios y que efectivamente le puede vender a algún grupo de vecinos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de trabajar ahora en esta universidad con un centro nuevo que se creó además enfrente del barrio Sevilla Ramírez, que es el Centro Interinstitucional para el Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria. Pero es nuevamente un gran desafío y una tensión. Ahora hay que lograr que los investigadores, los tecnólogos lo vean y estén dispuestos, en este contexto de crisis además, a invertir tiempo y recursos humanos en mirar esa realidad también, la de actores que hasta ahora ni siquiera estaban en el imaginario del sistema científico. Sí. Y esto ya tiene, digamos, una bajada a tierra. ¿Qué sería? ¿Que van a ser huertos de grupo? No sé. Acá la compañera pregunta si hay algo concreto ya en relación a este centro que les comentaba. No me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, hay muchas cooperativas en La Plata que sobreviven a varios cambios de gestión y de políticas que reciben bolsa verdes. No sé si alguno se para. Pero bueno, la bolsa verde debiera ir en un camión diferenciado a las cooperativas, no siempre sucede. Quienes reciben eso, por ejemplo, no tienen ningún mercado para los paquetes de fideo, de caramelos, todos los que hacen ruido, los terminan enfardando y los acumulan, porque no se venden en ninguna parte. Eso se puede incorporar a procesos de producción, por ejemplo, de madera plástica, o de tablones plásticos para revestimiento, o para construcción de decks, o para distintas cosas. Esa tecnología necesita el conocimiento que hay en la universidad y en el CONICET y en la SIC. Bueno, nosotros estamos empezando a generar esa línea adentro de este centro y esperamos que sea el inicio de muchas más en ese sentido. Ahora sí. Bien. No, y esto lo queríamos traer porque es una reflexión que nos cabe, nos parece a nosotros, esta cuestión de que la realización del investigador o la investigadora normalmente termina en la expulsión al éter de un paper. ¿Sí? Yo publiqué, la revista tiene tal índice de impacto, me lo aceptaron, tuve que pagar o no tuve que pagar, pero la cosa es que ya está. Puedo decir que publiqué. Estos investigadores en biotecnología, que se ve muy chiquito, que por ahí en los teles lo ven, igual está subido el trabajo en el aula web, se pusieron a analizar de esas publicaciones que ellos liberaban al medio científico, cuántas podían rastrear en patentes en países extranjeros, tanto en instituciones como empresas, y se encontraron un montón de trabajos suyos citados en patentes que otros estaban convirtiendo en plata. Y entonces problematizan, bueno, a lo mejor no es responsabilidad de cada investigador o investigadora pensar qué va a pasar con ese conocimiento, pero alguien lo tiene que pensar, porque es conocimiento que se está produciendo con un montón de inversión del Estado argentino que debiera por lo menos considerar aprovecharlo después. ¿Sí? Y ahora toca a mí. Paso por el compañero. Pero igual es esa, eso no. Ya iba a chupar y sí, ya lo vamos. Bueno, a mí me toca
encarar esto que es otra de las... la enseñanza es otra de las funciones y es una función central, ¿no?, de la universidad. Eso es indiscutible, ya lo sabemos, porque cuando pensamos en la universidad, a diferencia de la encuesta que hacíamos al principio, nada, el imaginario social enseguida nos remite centralmente ¿a qué? A una institución, a la enseñanza. Sí, nos remite directamente, entonces es como más fácil linkear ahí, ¿no? Universidad, enseñanza. Es un lugar donde vamos quienes podemos llegar a acceder, a estudiar, a formarnos y demás. Pero quizás nosotros nos hacíamos una pregunta para hablar de esta función central. Bueno, preguntémonos en eso del enseñar, ¿qué pasa ahí con aquellas preguntas sobre el conocimiento, ¿no? Nos preguntamos sobre cómo se produce el conocimiento en relación a la enseñanza, o sea, cómo enseñamos, cómo recibimos el aprendizaje, cómo es esa modalidad de que se da en la enseñanza. Entonces, siempre hay una pregunta que va y viene en esto de los procesos de producción de conocimiento, que es, de nuevo, ¿el conocimiento se transfiere o se construye? ¿No? Como esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿El conocimiento es algo que se transfiere o es algo que se va construyendo? Es una pregunta difícil porque si bien ya hace rato que se viene dando la discusión o los distintos paradigmas de eso, no es algo que esté saldado y que muchas veces a quienes ejercemos la docencia, algunos ya tenemos postura tomada desde hace ratazo, pero siempre incomoda un poco. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Decimos que tradicionalmente se ha visto a la enseñanza, quedó muy chiquita, ¿no? No sé si se le... Me parece que tendríamos que haber dividido en más filminas. Ahora me autocuestiono eso que hice yo misma, perdón. Bueno, nada, tradicionalmente asociamos a la enseñanza como una transferencia de conocimiento, ¿no? Pensamos en un paradigma, una postura que, nada, concibe a el enseñar como el modelo bancario, modelo de difusión, ¿no? El modelo bancario, diría Kaplun, en palabras de Kaplun, esa idea de que el conocimiento se trata de como un producto terminado, acabado, ¿no? Un cúmulo de saberes, de información, de datos que poseen unos y unas y que se transmiten a otros, que serían los estudiantes, las estudiantes, que son como, bueno, está la metáfora del envase vacío, ¿no? Se le abre la cabeza y se llena de esa información, ese conocimiento. Entonces, bueno, esa es como la explicación desde mis palabras. Después hay otras explicaciones más formales, ¿no? No se ve, pero Romano va a decir: el espacio del aula está fuertemente vinculado con la idea de la enseñanza simultánea y con el supuesto de que si todos partimos de un mismo lugar y recorrimos el mismo proceso, vamos a llegar al mismo fin o al mismo lugar, ¿no? Estamos todos en este aula, entonces al mismo momento todos y todas están recibiendo todo lo que fuimos exponiendo tal cual sale de nosotros y ya está, se produce esa transmisión de saberes. Entonces ahora todos sabemos un montón sobre ciencia, tecnología, todo lo que pasa en la universidad y cuáles son las funciones centrales. Bueno, quizás no es tan así, es un poco más complejo, ¿sí? Si bien sigue funcionando así. No es que esto fue una teoría tradicional que se pensó hace muchísimo tiempo y que ya quedó obsoleta y que los profes, las profes, los docentes, las docentes ya no creen o no se transmite
desde ese lugar o no nos paramos frente al aula de esa manera, ¿sí? Si yo me pongo un poquito más crítica, pero si yo me pongo un poquito más crítica, hasta esta disposición, el lugar donde estoy yo, parada, con el micrófono en la mano, enfrentada a ustedes, ya es una disposición de este tipo de educación, que no lo podríamos hacer de otra manera por la cantidad que somos, por un montón de cosas, y nosotros vamos rompiendo con esas cosas, pero la disposición, muchas de las cosas que aparecen en nuestras aulas, en nuestra universidad, un poco nos invita a replicar ese tipo de educación bancaria, ¿sí? De ese modelo de educación bancaria. Y muchas veces cuesta, decíamos por ahí, romper con eso. Vamos a pasar al siguiente, así no me voy porque si no sigo hablando. El otro paradigma, ¿sí? El otro paradigma, ¿qué va a decir? Bueno, no es tan así. Trajimos, ya estuvimos hablando en la primera clase un poco, habíamos traído una frase parecida de Freire. En este caso Freire dice, enseñar y aprender son actos dialécticos e interdependientes. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí y mediatizados por el mundo. Y Romano va a decir, no se trata solamente de aprender un oficio. Esto habla de la universidad, no se trata solamente de aprender un oficio o una profesión, sino que tiene que ver más con la producción de conocimientos con otros, desde ese saber que no se tiene, y esto es lo que permitiría de alguna manera innovar en formatos de enseñanza más integrales, va un poco más allá, ¿no? Trae la idea esta de, bueno, no hay solamente unos saberes técnicos que se transmiten, entonces aprendo esos saberes técnicos, sino que un poco tiene que ver con el ir y aprender con otros, pero eso ya acá se empieza a plantear la idea de unos desafíos, ¿no? Porque de alguna manera nos permitiría innovar en el modo de enseñanza-aprendizaje, en el modo pedagógico, en el modo de concebir la educación y cómo se transmite. Y Kaplun, que también trajimos acá desde los modelos de comunicación y educación, ¿qué va a decir? No soy yo, ¿no? Qué suerte que no era yo. ¿Qué dice la IA? Qué suerte que no era yo. Somos grandes amigas con la IA, por eso. Bueno, Kaplun va a hablar del modelo dialógico o problematizador, ¿no? Y va a hablar de procesos. Proceso educativo como una construcción conjunta, de nuevo aparece lo colectivo, se parte de la realidad del educando, ¿sí? Habla de educando, para problematizarla y generar un conocimiento crítico y transformador, ¿no? Entonces él va a ser contundente, va a decir el saber no se transfiere, se produce en interacción. Nadie se educa solo, dice Freire, ¿sí? Kaplun, que retoma Freire y lo explica también muchas veces, va a decir, es en interacción, ¿sí? No lo hacemos leyendo un libro y eso me transfiere el conocimiento, sino que el conocimiento se va a producir cuando yo me pongo a reflexionar con otro, se va a enriquecer con eso, ¿sí? Y se va a construir. Y en la instancia de ese ida y vuelta, quizás exista eso que llamamos la producción de conocimientos, ¿sí? Entonces, eso es más desafiante aún, porque quiere decir que con los textos no me alcanza, con las teorías no me alcanza, sino que en el proceso, en ese encontrarnos a discutir sobre esas teorías, a charlar, a leer en conjunto sobre eso que ya está producido, podemos generar o estamos generando unos nuevos saberes constantemente y que ahí en esa interacción se produce.
Entonces vamos a tener ese modelo por ahí tradicional que Kaplun lo va a definir como un modelo exógeno, ¿no? El conocimiento viene de afuera del sujeto, ¿no? Está por afuera, lo poseen unos o unas, ¿no? Y entonces me lo pueden llegar a transmitir. Del otro lado, Kaplun va a decir que en el modelo dialógico, procesual, ¿no? Donde concebimos que el conocimiento, o donde conciben que el conocimiento se construye, es un modelo endógeno, ¿sí? Porque no es que yo soy un envase vacío, no sé nada, no traigo nada conmigo, no tengo historia, no tengo cultura, no tengo saberes, no tengo, ¿no? No, tengo todo eso, está dentro mío y al compartir podemos producir en conjunto y tener nuevos saberes que además no van a ser los mismos los tuyos que los míos seguramente, porque ahí está cargado de subjetividad y me meto en otro tema que no lo voy a tomar porque me voy al diablo. Pero bueno, de todo esto lo que queríamos traer es también algunas preguntas y quedarnos con algunas preguntas. Tenemos los modelos. Tengo mis machetes acá y quiero ver si no me perdí de nada. Pero bueno, tenemos los dos paradigmas, estos dos modelos. Ahora, cuando adoptamos el segundo modelo, que es el modelo de construcción de conocimiento, ¿no? Al hacernos de nuevo esa pregunta que teníamos al principio, si el conocimiento se construye o se transfiere, cuando estamos parados en el segundo modelo de construcción del conocimiento, como les decía, implica desafíos, ¿no? Desafíos que tenemos que enfrentar, desafíos que incomodan y no es tan fácil. Entonces, ya el hacerse preguntas incomoda. Cuando nos hacemos preguntas y nos llamamos a la reflexión, nos saca de la comodidad de lo que ya está establecido, de lo que está probado, de lo que está hecho, y siempre es mucho más fácil proponer ideas cerradas y transmitirlas, y se acabó, ¿no? Porque es lo que yo digo, porque es lo que dice alguien y se acabó. Bueno, esas preguntas que queríamos compartirles, que se las vamos a dejar ahí, tienen que ver con los desafíos que propone este modelo, como les decía, que son desafíos institucionales y pedagógicos, y nos preguntamos cómo adaptamos nuestras estructuras y métodos de enseñanza a este paradigma. Nos preguntamos sobre la evaluación cuando nos paramos en ese lugar, si el conocimiento se construye entre todas y todos, ¿cómo evaluamos un conocimiento que es co-construido? ¿No? ¿Cómo se evalúa eso? Nos preguntamos sobre los roles. En este modelo, si se redefine por completo los roles, ¿qué rol tiene el docente? Si ya no es un docente o una docente que posee el saber absoluto y hay otros que también saben y otras que también saben. Entonces, ¿qué rol, si ya no es el único que tiene el poseedor del saber, qué rol tiene? ¿Es un guía, es un facilitador, es un docente? ¿No? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje? Y los estudiantes, ¿no? Asumen esa responsabilidad activa en esa construcción colectiva del saber. Eso también es difícil, ¿no? Cuando nos piden la participación y el rol activo. Y por último nos preguntamos sobre la formación docente, ¿no? ¿Cómo se aprende a ser docente? Y sobre todo, ¿cómo aprendemos a ser docente si estamos pensando en esa construcción colectiva de saberes? Me fui de tiempo, así que voy a cerrar acá porque tenemos que seguir con extensión. Vamos a meter velocidad porque todavía hay que hacer el trabajito. Pero va a ser cortita, no se preocupen. No nos vamos a asustar. Me reía, estábamos armando esto y me iba, y en la parada de colectivo escucho unas pibas de jurídicas que estaban charlando entre ellas y decían, ¿y qué dicen? Chicos, pregunten, chicos, pregunten. Y cuando vos preguntaste, dices, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿O no? Bueno, pero digo,
El docente o la docente no lo hace de jodido, es que así aprendemos a ser docente en la universidad, siendo estudiantes y después tratando de no repetir lo que no nos gustó y de hacer lo que sí nos pareció que estaba bueno. Pero vamos usando a cada generación de conejitos de India y nos la mandamos también. Entonces, por eso nos parecía interesante traer esta discusión, porque en principio para nosotros primero era automático decir que había producción de conocimiento en la enseñanza, porque es una de las funciones fundamentales de la universidad, y después nos lo preguntamos un cachito más. Y ahí quedó la pregunta como para que se la sigan haciendo ustedes. Nosotros traemos la extensión acá porque veníamos por lo más institucionalizado a lo menos, digamos. Pero la verdad es que en general, por lo menos en nuestra experiencia, lo que sacude al resto de las áreas y pregunta es la extensión. La extensión, a partir de este proceso de recuperación que hablábamos, que de alguna manera se cristaliza en la reforma del estatuto, que tiene definiciones muy importantes como establecer que es su principal medio para cumplir su función social, la extensión es el principal medio de la universidad para cumplir su función social, como dice el preámbulo, y además la define como un proceso educativo no formal de doble vía. Grieg estaba en las comisiones que discutían esa definición, años llevó. Bueno, esa recuperación que se va dando desde la vuelta de la democracia para acá, este vuelco de la comunidad a reaprender un montón de cosas que se habían perdido a partir de la dictadura, de que se convirtiera en extensión cultural y que la comunidad empezara otra vez a pensar cómo los saberes propios de cada disciplina podían aportar a la resolución de los problemas de la comunidad, se va cristalizando, se va formalizando, ¿sí? Y no solamente se expresa en el estatuto y en una serie de políticas, sino que se empieza a expresar también en nuevos dispositivos que surgen de la presidencia en general, en diálogo con las facultades, pero de la presidencia. Por un lado el Consejo Social, que es de donde venimos con Vero, que es un ámbito que se piensa para sentar a la comunidad a una misma mesa con la universidad, a acordar una agenda prioritaria, a dejar de decir yo como universidad me voy a imaginar cuáles son los grandes problemas y qué puedo aportar y lo voy a tratar de implementar. Porque nos la dimos un montón de veces haciéndolo, no que no intentamos hacerlo así, pero no funciona. Entonces en algún momento dijimos, no, bueno, hay que sentarse con la gente y preguntarle qué hace falta en lugar de imaginarnos nosotros y fallar. Entonces, en ese momento, ya consolidado la reforma del estatuto y estas definiciones, en 2009 se empieza a pensar una propuesta y en 2010 la aprueba el Consejo Superior, crea esta mesa que tiene funcionarios provinciales y municipales de la región, legisladores y concejales, organismos de ciencia y tecnología que comparten también esta mesa, organizaciones sociales y sindicatos y también la propia comunidad universitaria que se sienta a la mesa a discutir y acordar esta agenda y a problematizar eso que son problemas, cómo se pueden convertir en líneas de acción. En cada caso es una respuesta distinta. En el mismo periodo se crean los centros comunitarios de extensión, que lo que buscan es generar el mismo dispositivo pero a escala barrial, ¿sí? El consejo es una gran mesa que reúne a la comunidad de la región, o sea, representantes de esa comunidad, que después se puede ampliar a partir de cada línea de trabajo. Pero el centro comunitario se organiza en torno a una mesa barrial, que reúne instituciones y referentes del barrio con los equipos de extensión que tienen desarrollo en el lugar, con un doble objetivo. Por un lado, con poder efectivamente priorizar áreas temáticas en conjunto, y por otro lado, ordenar la intervención de la universidad, porque la universidad está todo el tiempo en el territorio, pero muchas veces lo desordena en lugar de aportar. Entonces va un equipo de investigación, va una cátedra a que los pibes todos los años aprendan a hacer la misma encuesta a la pobre señora que los recibe en el comedor, va el equipo de extensión que no sabe que a 2 cuadras hay otro equipo de extensión. Bueno, eso es lo que tratan de ordenar los centros comunitarios, todavía con un éxito relativamente escaso, voy a decir, pero lo siguen intentando. Pero en esta lógica de decir, nosotros también nos tenemos que ordenar y tenemos que generar espacios de encuentro orgánicos con la comunidad con la que queremos trabajar, porque hay un saber,
ahí. La doble vía se expresa de esa manera, se expresa reconociendo que saben, que tienen propuestas, que ya han intentado un montón de cosas y que yo primero que nada las tengo que recuperar para hacer una propuesta que sea útil. Y la escuela de oficios es otra cosa que surge de este vínculo con la comunidad. La comunidad no siempre le demanda a la universidad más carreras de grado, a veces necesita formación en oficio. Y ha aparecido a lo largo de nuestra historia, en estos años, ha aparecido gente diciendo que tiene que hacer la universidad enseñando peluquería. Bueno, vos dijiste que me voy a abrir a la comunidad y me voy a sentar y voy a escuchar lo que necesitan y en función de eso tengo que tomar decisiones también. Bueno, eso es la escuela de oficios en ese contexto. Y entonces, acá nosotros planteamos estos tres ejes porque son todos aprendizajes que nos dejan en este gran desafío que para nosotros es la integralidad, que es el espacio. Le subimos, entre otras cosas, este cuaderno número 1 de integralidad que citaba Gris, tiene un trabajo de Judith Schultz que plantea que en realidad la integralidad es un espacio de preguntas recíprocas, en donde todas las funciones de la universidad le preguntan a las otras que tienen para aportarse. Bueno, la extensión es la que tira eso, la extensión es la que viene a molestar. Todas las otras estaban nomás tranquilas haciendo lo que sabían hacer y aparecimos nosotros y le dijimos, no, así no es. Y empezamos a decir, che, vos sos capaz de hacer educación popular en un proyecto de extensión, pero no en tu aula. ¿Por qué? Y aparecimos y le dijimos, che, está buenísimo esto que está investigando, pero en lugar de investigar un virus que afecta al ganado en Italia, ¿no te encantaría estudiar lo que está pasando en Punta Indio? Bueno, esas cosas las trae la extensión a la discusión. Y en ese contexto, nosotros planteamos, la práctica de la extensión nos enseñó la interdisciplina desde un lugar distinto del que la conocía la investigación. Porque dentro de la investigación, la colaboración con otras disciplinas, con otro grupo, para medir, para evaluar el resultado, para publicar, está establecido. Ahora la extensión la demanda porque somos conscientes de que los problemas de la comunidad son muchísimo más complicados que lo que yo aprendí en mi profesión. Y entonces empezás a decir, bueno, ¿y acá qué me faltaría? ¿Alguien conoce un abogado? Bueno, así empieza la interdisciplina desde abajo y se va formalizando a lo largo de la historia de recuperación de la extensión. Y después, bastante después, entendemos esta cuestión de que es necesario que los actores de la comunidad sean parte del diseño, no solamente sean receptores de lo que yo les voy a ofrecer, sino que se sienten a pensarlo de cero, porque si no, no llegamos a ningún resultado. Eso es lo que a nosotros nos lleva a esta cuestión de la integralidad, a esta cuestión de cuestionarnos las fronteras entre las distintas funciones de la universidad, entre las distintas áreas, entre las distintas facultades. Alguna vez en un encuentro de consejos sociales, Rinesi, que es un, no sé, ¿qué profesión tiene? ¿Filósofo? ¿Sí, no? Bueno, hablaba de un libro que había leído que describía la historia de la humanidad en función de la aparición y el uso del alambre de púa. Y planteaba que las disciplinas estaban alambradas. Y nosotros vemos eso en relación a cómo funciona la universidad en general, cómo cada cosa tiene su casillero, tiene sus formularios, tiene su formato de... Entonces el mismo proyecto lo tenés que reescribir en función de a quién se lo va a presentar. Bueno, esa cuestión de la fragmentación es lo que nosotros planteamos que combate esta mirada más crítica y transformadora de la extensión universitaria. ¿Qué viene? Bien, no, una cosita, lo de la producción de conocimiento desde la práctica es lo que origina este seminario. ¿Por qué? Esto que me spoileaba Carlitos la vez pasada, porque ahí es donde nosotros irrumpimos a cuestionar que haya unas únicas formas de producción de conocimiento que sean válidas dentro de la universidad, que es un poco lo que charlábamos cuando ustedes hicieron sus primeros encuentros en grupo. O sea, hay mucho conocimiento, lo que pasa es que no se pone en valor, que no se visibiliza. Y el conocimiento que nos une es el conocimiento desde la práctica. Entonces lo que nosotros queremos plantear es cómo se recupera y cómo se pone en valor y cómo se pone a disposición de otras y de otros, porque si nosotros no lo recuperamos es siempre volverlo a aprender.
o es llevarnos no a nosotros y tratar de transmitirlo lo mejor posible. Bueno, a la extensión le pasa algo muy parecido. Ahora sí, pasamos a la gestión rapidito, así les damos tiempo de trabajar, casi en el horario que me había propuesto. Bueno, por supuesto que la gestión puede ser muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a plantear la gestión en esta universidad en este momento, con Fernando Tauber a la cabeza, con este planteo de que la universidad tiene que tener un plan estratégico, ¿sí? Y una mirada estratégica. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros planteamos que la gestión tiene una potencialidad integradora, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que les decíamos, bueno, desde la presidencia, que se genera el Consejo Social, se generan los centros comunitarios de extensión, obviamente siempre en diálogo y en acuerdo con los actores de la comunidad y con las facultades, pero se tira desde ahí, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos da la pauta de que la gestión tiene esa potencialidad. No quiere decir que la vaya a tener siempre, pero en nuestra universidad la tiene. Y tenemos acá algunos ejemplos, para no pararlos en lo otro, que además ustedes ya lo vieron en general porque han hecho la tecnicatura y está sacado del programa de Fernando. De gestión a la mierda. Pero digo, a lo largo de estos últimos años, no sé si habrán visto en el portal que se han armado mesas para discutir litio, o hidrógeno, o eficiencia energética, o inteligencia artificial. Distintos temas en donde actores de nuestra propia comunidad que tienen saberes se encuentran con otros que jamás se habían enterado que trabajaban en lo mismo y se ponen a discutir qué se puede hacer. Eso tiene una potencialidad para adelante que por supuesto tiene que tener un ir y venir de acompañamiento con la gestión, porque si nos juntamos, charlamos y decimos, che, qué bueno sería hacer esto, y después no aparece nadie proponiendo un proyecto o una fábrica que se ocupe de eso, queda en buenas intenciones. Ahora, si eso es acompañado por la gestión, aparece la línea de producción. Yo no sé si ustedes saben, pero la universidad tiene medio parada en este momento porque ITEC se retiró del proyecto, pero tiene una fábrica de baterías de litio, no porque piense que le va a proveer toda la batería de litio a los celulares que produce China. No, solo para mostrar que con el conocimiento que existe en la universidad es posible agregarle valor al litio que vienen las empresas y se llevan en carretilla a donde efectivamente lo procesan, ¿sí? Tiene una fábrica de alimentos deshidratados que tiene que ver con la emergencia de la inundación de 2013, cuando nos empezó a llegar alimentos de donaciones de universidades que tenían sus propias fábricas y dijimos, pero si acá está el instituto más grande de investigación en alimentos del país, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos tener algo equivalente? Bueno, todo eso es la recuperación del conocimiento que está disperso, esto que decíamos, bueno, quizás los investigadores sueltos, las investigadoras no son responsables de pensar de principio a fin dónde va a parar el conocimiento que produjeron en un paper, pero tienen que ser parte de un sistema, porque si no estamos perdiendo esa posibilidad, ¿sí? Bueno, y en los procesos de innovación social, como este que les comentábamos, de el centro que busca generar vinculación con la economía popular, social y solidaria, son los que nosotros englobamos en innovación social, pero no vamos a ir en esos ejemplos porque queremos pasar al trabajo. Como síntesis, les vamos a poner un infaltable video para que no se olviden de nuestro vicepresidente, pero dura 1 minuto 20 y pico y después ya les ponemos la consigna del trabajo. De hecho, la verdad es que nosotros estudiamos hace un par de años el plan estratégico a través de la Universidad de Tauber, justamente plantea eso, tratar de buscar criterios y trabajar con las personas, no imponiendo. Parece que no quieres. ¿No anda? Bueno.
Este es un momento para no esperar. Si las políticas públicas... Bueno, no se lo vamos a pasar porque no quiere. Pero se lo vamos a dejar subido en el aula web, así no nos retrasamos, porque si no tenemos que reiniciar la computadora otra vez, no vamos más. ¿Tenés que poner la consigna? Bueno, vamos. El trabajo de hoy tiene 3 momentos, pero 3 momentos muy breves, ¿sí? Otra vez les vamos a pedir que escriban, porque nos vamos a llevar sus hojitas. Recuerden que tenemos las hojitas de la vez pasada acá, si alguien las quiere recuperar. Bueno, primero, muy cortito, para que se ordenen para el trabajo grupal solamente. ¿En qué acciones o tareas de su rol diario perciben que construyen conocimiento aportando a la producción, circulación o aplicación del mismo? En sus áreas, ¿sí? En lo que están haciendo hoy. No hace falta ni siquiera que le den redacción, solamente un punteo, cosa de después poder volver a juntarnos en grupo y pasar a la consigna 2. 5 minutos. 1, 2, 3.
vamos a trabajar en grupos y lo que les vamos a pedir es que se junten en los grupos, compartan las respuestas individuales, las pongan en común y traten de buscar algunos patrones comunes en eso que ustedes individualmente pusieron. La idea es que puedan elegir 1 o 2 ejemplos concretos de producción de conocimiento en el trabajo no docente, en esos patrones comunes que quizás encontraron, y les proponemos que puedan discutir qué obstáculos o facilitadores encuentran para visibilizar ese aporte. ¿Sí? Producción de conocimiento que ustedes identifican, eso ya lo hicieron individualmente, la idea es que ahora lo pongan en común, traten de encontrar ese patrón común que se repite, ¿sí? Y a partir de ahí puedan discutir, eligiendo 1 o 2 ejemplos, discutir sobre los obstáculos y facilitadores para visibilizar ese aporte de producción de conocimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Les damos 15 minutitos.
Bueno, veo que están muy entusiasmados en la charla de los grupos. Les voy a recordar que antes de irse, no se olviden de entregar la primera hojita, ¿sí? Donde dejaron la reflexión individual de la consigna 1 y no se olviden de poner el nombre y el apellido, porque con eso también registramos el presente, así que tengan la mano. Ahora vamos a pasar a la consigna 3 y les voy a hacer una pregunta, les vamos a hacer una pregunta. En la consigna 3 vamos a poner en común lo que reflexionó, trabajó cada uno de los grupos. Nosotras trajimos afiches para que trabajen en cada grupo y lo dejan registrado, pero también les ofrecemos la opción, esto es oferta, tienen que decidir ahora una cosa o la otra. Les ofrecemos la opción de que lo hagamos en común, ¿sí? A voz alzada, que cada grupo ponga en común y lo vamos anotando en el pizarrón. ¿Les parece? Hermoso. Vamos por la opción 2 entonces. No gastamos papel, ahorramos tiempo y fibrones. Bueno, excelente. No nos contesten, por favor. Acá una aclaración, gente. Lo que seguro necesitamos llevarnos, porque además venimos llevando un registro de lo que ustedes nos van dando, es la consigna 1. Si no tomaron nota del intercambio de grupo, no pasa nada. ¿Sí? Y no nos la dejen en la pila de los de la clase pasada porque nos vamos a pegar un mareo bárbaro. Dennos en mano. Bueno, estamos para poner en común los grupos de atrás. Estamos para poner en común y bien. Nosotros lo formulamos como una reflexión colectiva sobre el rol no docente en la producción de conocimiento. Ustedes pueden haber agarrado en distintas direcciones. La propuesta es que nos vayan diciendo lo que discutieron, lo que problematizaron en función de lo que había visto cada una y cada uno y después intercambiaron. ¿Quién quiere arrancar? Ha sido nominada. No vamos a ser tan malos. Alguien de por atrás, a ver. Allá. ¿Fuerte o acércate? Repetime la segunda, por favor. Bien. Yo voy haciendo mi versión libre de esto, ustedes me corrigen cualquier cosa. Puse formar a otros y ahora estoy tratando de poner, mientras hablo con el micrófono, lo cual les voy a aclarar que no es muy sencillo, debates sobre interpretación de procedimientos. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué más? Pero ahí donde se ve el conocimiento no docente, perdón.
Bien. ¿Y ahí qué producción de conocimiento identifican ustedes? Podríamos resumirlo en incorporación de nuevos saberes. Bien. Dame una mano gris porque no puedo escribir y preguntar. Bueno, incorporación de nuevos saberes, y por ahí hablaban del sistema informático, ¿no? También. Bien. Espectacular. Bueno, ¿estamos? Vamos por el siguiente grupo. ¿Quién sí? Allá, dale. Bueno, nosotros en común, lo que pudimos pensar en común es que todos trabajamos con público. Trabajan con público. ¿No? Entonces tenemos que transformar la documentación, la información en información que el otro entienda. Bien. Y eso implica cada vez con cada persona. Tienen que mediar, claro. Tienen que transformar y decirlo en función de la persona que tenés adelante y utilizar distintos recursos. Tal cual. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, más específicamente nosotros que trabajamos en la Dirección de Servicios Sociales, la misma trayectoria dentro de la DSS, que entre paréntesis es una isla de la universidad, todo lo que ahora nada que ver con lo que pasa. Entonces hay un esfuerzo de tener con un punto más en todo lo que nos hace conocer no solamente cómo son los mecanismos internos para que la DSS, sino conocer qué es lo que hacen las obras sociales. Todas las obras sociales que tienen todos los afiliados, los derechos que tienen por cada obra social, las obligaciones que tienen las obras sociales y cómo pueden pedir las cosas. Eso es ahí sí vemos que como una transferencia de algo que el otro no sabe, absolutamente no sabe. Okay. Llevarlos por esos caminos de nuevo, porque generalmente la persona viene en situaciones de vulnerabilidad cuando viene con un problema con una obra social. Y esos saberes que ustedes van incorporando, de saber cómo funcionan todas las obras sociales. No está formalizado. Ok. No están, y tampoco están registrados o sistematizados en ningún lado. Lo van... Otra cosa que sí hablamos de esto de los obstáculos tiene que ver con eso, ¿no? Tanto que hablan de los lugares de ciencia y tecnología, de qué es lo que hacen todo, la universidad es incomunicada. Está completamente incomunicada. No puede ser que haya un lugar donde se llevan los monitores para que se reciclen, tengas una oficina con 3 monitores tirados en un rincón hace 2 años. No puede ser que en la DSS trabajemos de OS, desde cero, y con la Junta de Comandos. No puede ser. Bueno, ahí hay un aporte ahí. Un cachito, esperen, porque desde acá no se escucha, porque se escucha más el murmullo que la compañera, así que un cachitito más que ya terminamos. Con respecto a lo que dijo acá la compañera de, por ejemplo, lo de las computadoras, hoy cuando tuvimos que definir si hacíamos instituciones y todo eso, no apareció el ECOA. ¿En qué parte del ECOA? ¿En qué parte? ¿En qué parte está el ECOA? No apareció en el... Ah, en el mapa. En el mapa. Perdón, ¿no apareció cuando ustedes completaron el MEMTI o en general en lo que pusimos nosotros? Hay un montón de cosas que no aparecieron en lo que pusimos nosotros.
No, ECOA nace como un proyecto de extensión, pero en realidad se convierte en un programa porque se empieza a vincular a medida que va creciendo con otras políticas institucionales de la universidad y hoy le entrega computadoras a estudiantes, provee computadoras a la propia universidad, a las distintas áreas de trabajo, capacita cooperativas para que sepan reciclar RAE, o sea, hay un montón de cosas que se van armando que en realidad tendrían que ver con esta mirada de la gestión como integradora, digamos, porque si en algún momento desde la presidencia no hubieran tomado eso, lo hubieran constituido en un programa y hubieran acordado, por ejemplo, tener un espacio físico con la provincia, nada de esto estaría pasando y seguiría siendo un proyecto de extensión localizado en una facultad. Pero como ese tenemos ejemplo para hacer dulce, lo que pasa es que no nos vamos más. Dentro de alguno que tenía siglas y no sabía qué significaba. No, ECOA es un programa propio de la presidencia. Allá. Nosotros lo que no conocemos era la forma de recopilar información para pasarla a las estadísticas de la universidad. Por ejemplo, en los egresos, en trabajos de investigación, en stocks y en Recuperación de información para volcarla en los sistemas de estadística. Bueno, otro grupo allá. Optimización del proceso cuando queremos organizar algo, alguna tarea en la oficina, por ejemplo en la dirección económico-financiera, un archivo que haya quedado en soporte de papel. Otra manera, las relaciones interpersonales cuando llevamos un conocimiento de que otra persona haya transmitido el conocimiento y a través de eso se pueda abarcar una vía para solucionar algo en la oficina. Ese sería más un poco. Transmisión de conocimiento por vía oral, entiendo, ¿no? Bien. Sí, ayudarnos también a interpretar la normativa, porque no todos entienden, o no es que no tienen la capacidad, pero al no estar en un flujo diario de trabajo, hay cosas que por ahí les lleva más tiempo interpretar y bueno, se pierden y ayudarlos en eso. También encontramos otro problema en el tema generacional con la tecnología, o sea, por ejemplo, las declaraciones juradas, en el caso de que yo soy personal, que no las saben hacer gente grande a veces, más que nada. Entonces también ayudarlos también, que no nos corresponde, pero lo hacemos porque ahí buscas la complicación. Claro, la utilización de los procedimientos a cosas que no se dicen, Bien, vuelve a aparecer como un poco esto de la mediación, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? La mediación para transmitir unos saberes, para interpretar normativa, hacer de puente entre la brecha tecnológica de los que somos de otras generaciones y cuesta más. También tuvimos un problema que nos quedamos sin líneas telefónicas, o sea, ya Bien. ¿Lo podríamos resumir en dificultades de infraestructura? ¿Lo podríamos resumir en dificultades de infraestructura? Porque hubo un cacho que me lo perdí. Tecnológica. Que es la nueva la tecnológica. Allá. Bien, ahí ¿Puedo aportar algo? No se sé. sumó ahí al ítem que estaba.
nosotros como que también somos de distintas áreas y lo resumimos, que por ahí esta cuestión de la producción de conocimiento está en la interacción con otros. Digamos, como que cada una desde distintas áreas es en la interacción con los estudiantes, en la interacción con los docentes, en la interacción con los colegas, donde por ahí se ve esto de que surge esto de producción de conocimiento, tanto por lo que ellos nos aportan como por lo que nosotros tener que explicar, transformar lo que sabemos para que alguien pueda hacer algo, no sé, un trámite concreto, y que lo resumimos como son de distintas áreas y de distintas facultades en ese ítem, digamos. Bueno, acá por ahí se está perdiendo, así que voy a traducir un cachito para que no se pierda. Las compañeras reflexionaron sobre el aprendizaje en la puesta en común y el encontrarse con otros y otras en las áreas de trabajo y reconociendo saberes en otros compañeros y otras compañeras, ¿no? En el intercambio, ¿no? Por ahí yo tengo unos saberes y los intercambio con alguien de mi área o de otra área que no sabe de eso, pero tiene otros saberes y ahí se va retroalimentando y ahí es donde encontraron el sentido de la producción de conocimiento en las áreas. ¿Algo más que no esté dentro de lo que estuvimos conversando? ¿Algún otro obstáculo? Digo, me voy a meter en todo un tema, digo, pero ¿esto ustedes perciben que está visibilizado? Expláyense. Pasa que también dentro de lo que es la mediación, la comunicación, está la aplicación de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy por hoy todos los que trabajamos en distintas áreas, sea económico del sistema Milagá, personal mapuche, las benditas declaraciones juradas, guaraní para enseñanza y sudoku en general. Con un gran obstáculo por ahí. No es la capacitación, sino por ahí también la resistencia de muchos a utilizarla. Y eso te retrotrae mucho, en vez de avanzar en producir conocimiento y producir tener resultados, terminás haciendo agua a veces, o quedás acumulada nadando ahí. Eso, como que las herramientas tecnológicas a veces también te frenan, en vez de ayudarte a avanzar, frenan. Y también la falta de interrelación entre los mismos sistemas, porque son todos caminos diferentes, por ahí hay una misma oficina que tiene que usar varios sistemas, que no se vinculan entre sí. Cuando ya está cargado el legajo del docente, bueno, la declaración jurada por un lado, el servicio contable por otro lado, entonces es una locura de trámites permanentes y por una sola cosa. Por ahí no son extensivos todos esos sistemas a todos los espacios de la sala. Por ejemplo, a mí no me llega nada de eso. Si tengo que usar y tengo que buscar yo la propia capacitación en Sudoku para no usarlo porque no está habilitado en los bancos o algo chico de una facultad o el momento de capacitar y asignar no lo cuenta. O sea, entonces para mí eso es lo al momento de compartir cierta cosa o si debería usarlo en algún momento. Tengo que empezar de cero contra no sé cuántos años hace usted. No, que el gran problema para mí de todo esto es que estos problemas, o todos estos, quedan en nosotros. Digo, vos decías esto de que no se visibiliza. Realmente no llegan lo que llegan son los resultados. Digo, no salió la estadística, salió el número de egresados, salió, nada, todo bien con biblioteca, por fin puedo pagarle a los becados, pero qué pasó en el medio, nadie lo sabe. Digo, y ahí estamos todos nosotros con todos estos problemas y resolviendo, ¿no? Bueno, yo tengo, si se me permite, una pregunta así colectiva que estoy tentada, pero para que medio así entre todos, porque me preguntaba si ustedes, como trabajadoras y trabajadores no docentes, reconocen, más
allá del práctico, de esta interacción, de este ponerse a pensar, en la práctica cotidiana, ¿reconocen que producen ese conocimiento? Lo tienen ahí, lo saben, lo palpan. El gran problema no es nuestro autoconocimiento, o sea, nuestro reconocimiento La propio. percepción. Yo creo que todos los docentes, o la mayoría, podemos percibir los saberes o conocimientos que tenemos. Incluso es algo que entre nosotros, me parece que lo hablamos constantemente. Creo que la gran dificultad está en el reconocimiento de los otros claustros hacia... O sea, sería genial que el pizarrón se lo pudiéramos mañana ir a poner en todas las facultades, porque la verdad es, creo que... Y en todos los seminarios circula constantemente esto. O sea, esto vuelve a circular como que nosotros, o sea, sabemos que somos productores de conocimiento y nos sentimos capaces, pero no vemos que el resto vean ese conocimiento en nosotros. ¿Qué parece? Siempre está la discusión de lo que es la gestión y los trabajadores docentes. La gestión, digamos esto. Claro, como si pareciera que nosotros somos menos adaptadores. Allá la compañera venía levantando la mano. Sí. No murmuren donde hicimos sobre nuestras prácticas notas. ¿Dónde, perdón? La vocabularia. Perfecto. Bueno, ya nos vamos. Una cosa. Parte. Sí, le vamos a sacar una foto al pizarrón y la vamos a subir al aula. Así no tiene que venir uno por uno a sacarle fotos. Así que hacemos un cuadro, dicen acá. Vamos a hacer más pizarrones más lindos, uno que no escriba yo sobre todo. Pero digo, parte de esto que se discute y se rediscute y ustedes ya tienen tan claro y sin embargo siguen visibilizados, tiene que ver con lo mismo con que nos pasa a nosotros en extensión, con que ese conocimiento no está disponible, no está sistematizado. Eso es lo que vamos a trabajar la clase que viene, la sistematización de experiencias. Para eso necesitamos que lean un texto, uno solo. Tiene 17 carillas, pero en realidad tiene un montón de cuadros y diseños, y que yo son 10. ¿Sí? De acá al jueves que viene lean 10 carillas que lo vamos a trabajar porque nosotros entendemos que es una herramienta potencialmente valiosa para poner en valor este conocimiento que ustedes están refiriendo. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.